este arranque, el profesor especialista en temas de educación, Manuel Gil Antón, me decía ahorita el secretario de Educación que es un proceso en donde el 72% de libros están entregados, los maestros, faltan 600 maestros por contratar. ¿Cuál es tu pulso? Porque a nivel nacional, mi estimado maestro, sí hay, por ejemplo, muchos reportes, fallas en los horarios de programación, dificultades para encontrar los canales digitales, caídas en plataformas de conexión en el inicio de manera virtual, por ejemplo, ¿no? ¿Qué reportes tienes tú? Aquí en Sonora apenas se está haciendo un corte de caja, me decía el secretario de Educación. Manuel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Escuchaba con mucha atención lo que decían las personas, lo que decías tú, el reporte que daste el secretario. Eh, Quizá lo más útil es entender que estamos, como decías muy bien, en una situación que a nivel mundial, y obviamente no estamos fuera del mundo, está muy complicada. O sea, estamos viviendo, tanto en términos de la experiencia humana, una situación de pandemia extraordinariamente cruel, incierta, etcétera. Y en ese contexto, lo que se está haciendo en materia educativa, creo yo, que va más bien en la lógica de imaginar un tanteo, vamos medio a ver cómo le hacemos, que con una ruta de navegación, porque la ruta de navegación es cuando ya tienes conocido el camino. Entonces, creo que lo que hay que tener es un poco de serenidad para distinguir aquellas cosas que son fallas derivadas de la puesta en práctica de algo, de aquellas fallas que tiene la estrategia que se diseñó, ¿no? Porque las cuestiones prácticas, imaginemos que la próxima semana se entregan todos los libros, o imaginemos que se contrata a los profesores, etcétera. Eso es muy sencillo en comparación con, no es que sea fácil, ¿eh? Eso es sencillo si lo comparamos con la siguiente pregunta. La el estar frente al aparato televisivo o de radio, recibiendo una sola información para toda la República, va a generar aprendizaje. Es decir, siendo receptor del mensaje se aprende. Entonces, esa pregunta sí toca el corazón de la estrategia. La estrategia que siguió el país a través de la Secretaría de Educación Pública fue llegar al máximo de hogares posibles, al máximo, al máximo. Donde hay un radio, donde hay una tele, va a llegar algo de la imagen televisiva, ¿no? En algunos sitios más, en otros menos, con fallas, etcétera. Al principio ojalá se corrigieran, en fin, apostaron por el valor del acceso más amplio posible. Y hay que reconocer que ese es el acceso más amplio posible. Pero junto con ello, digamos, este acceso más amplio posible tiene que ser unidireccional, tiene que ser muy centralizado y no tiene una posibilidad de ir de un lado para el otro. La pantalla emite y el que está sentadito, sentadita, recibe. Entonces, lo que yo he podido hacer como pequeñísimo balance, pues, apenas empezamos ayer, es que el gran reto para las próximas semanas y meses durante la pandemia, que creo que van a ser muchos meses o varios meses, es cómo le hacemos entre todos para poner en medio de la pantalla o de las bocinas del radio y la niña o el niño, cómo ponemos en medio un vínculo con una persona, con un grupo de personas, con una estrategia pedagógica que permita que la información se convierta en estímulo para que se interiorice como conocimiento y se aprenda. Ahí está, creo yo, ahí está el problema que tenemos todos que reconocer que tenemos, que no lo resuelve la tele, aunque la tele puede contribuir a mandar el mensaje, no tiene capacidad de dar clases. Tampoco podemos estar en clases presenciales. Entonces, ¿en medio de eso qué? En medio de eso, la creatividad de los docentes, la confianza en que en cada escuela, en distintas zonas, en Sonora, de manera diferente que en Mérida, o digo que en Yucatán, o que en Nayarit,
o en Nuevo León, los y las profesoras, tanto del medio rural como del medio urbano, como de preescolar, como de primaria, etcétera, toda esa enorme variedad, propongamos que el magisterio tenga la iniciativa más amplia posible para hacer propuestas que no sean controlar que el niño y la niña esté frente al aparato, sino qué hacemos para que en medio haya posibilidades de echarle una mano para que haya un vínculo con otros, quizá también con mucho apoyo de los padres y madres de familia. En ese sentido, el balance es, digamos, no se puede hacer a un día solamente, pero sí es que se apostó por la máxima cobertura. Ahora tenemos el problema de que tenemos la máxima cobertura, pero no tenemos la certidumbre del aprendizaje. ¿Cómo le hacemos? Bueno, tienen que llegar los libros tienen que llegar, la imagen tiene que llegar, de acuerdo, pero ¿cómo le hacemos para que ahí ocurra aprendizaje? Preguntémosle al magisterio, propongamos que el magisterio haga las iniciativas y démosle oportunidad de que ensaye. Yo creo que Ahorita no sé qué usted que no se le ha consultado lo suficiente al magisterio a nivel nacional, es decir, no se ha consultado a los maestros. Yo creo que no. Yo creo que dadas las circunstancias, Sí. la prisa, yo creo que no se recogió de manera adecuada la extraordinaria diversidad de experiencias que los docentes y las docentes generaron, de iniciativas creativas, etcétera, para tener un vínculo con los estudiantes. Y digamos, y uno de los problemas por los cuales eso no se escucha o no parece importante es que eso es muy diverso, muy contextual, muy diferente en una escuela que en otra. Es decir, la autoridad educativa, si escucha al magisterio, lo que va a escuchar es diversidad, va a escuchar algo que no es único y algo que no puede controlar. Y la autoridad algo que no puede soportar es no controlar. Entonces se recarga en un solo emisor, un solo mensaje y apréndele, porque tiene la ilusión del control, pero ni siquiera así va a tener el control. Lo que creo yo que había era la oportunidad de, en efecto, lanzar por la televisión información relevante, no tanta, etcétera, no la que era esperable si no hubiera pandemia, y por otro lado decir, señores profesores, profesoras, digan ustedes cómo van a hacerle en cada zona, en cada sección, etcétera, para poder acompañar a esos niños y a sus familias ante este panorama en el cual, y es cierto que requerimos que se renueve el esfuerzo nacional por aprender, sin que eso signifique que se da inicio como si nada al nuevo ciclo escolar, nada más que con la tele va a dar clase. Eso es una falacia. No empezó. No puede sustituir pues al maestro, lo que me quieres decir. Es decir, el maestro entonces tiene, como decía, que ser muy creativo, los padres, es decir, hay que estar conscientes de eso. Si no estamos conscientes de eso, lo que vamos a ver son fallas o no fallas en los libros y en la señal, pero no vamos a reflexionar sobre si está o no se está aprendiendo, ¿no? Y esa es la cuestión de un esfuerzo nacional por educar. No es simplemente cumplir con el requisito de que haya algo parecido a las clases, ¿no? Sin que esto sea menor. El esfuerzo que se ha hecho es muy considerable y lo respeto, pero hablemos, ¿por qué no se hace rápido en Sonora unas reuniones en cada municipio entre profesores y profesoras de la forma en que se pueda, y que ellos conversen y digan, ¿saben qué? Se le puede hacer así, se le puede hacer así, ¿saben qué? Nosotros hicimos esto. Y esas son la diversidad de modalidades las que podrían ajustar a la diversidad de situaciones. Y entonces, con esa diversidad de capacidades y creatividad y diversidad de situaciones, en Sonora o solo en Hermosillo, digamos, no es lo mismo una colonia popular que una colonia de profesionistas, en fin, eso que se comparta, ¿no? Y se entienda que
es distinta la recepción de la señal en una casa en la cual 8 personas comparten 2 cuartos a la capacidad que existe en una casa en la que hay 8 cuartos y 2 personas. Es tan sencillo como eso, ¿no? La infraestructura, si hay o no compus, etcétera. Si hay solo una tele o no. Eso es lo que tendríamos, a mi juicio, que estar ahora solicitando al magisterio y a los padres de familia. ¿Cómo le hacemos, no? Para elevar el nivel de aprendizaje posible, usando la tele y la radio. Eso no está mal, pero no suponiendo que la tele y la radio, por su propia actividad electrónica, van a producir aprendizaje. Imposible, ¿no? Sí. Conclusión entonces, doctor, es decir, ya con esto, recomendación Sí, para autoridades y maestros, bueno, y los padres de familia que nos escuchan. yo lo que creo es que confiemos en las maestras y los maestros, confiemos en ellos, preguntemos, le digamos, oiga, ¿cómo? Y pidámosle que nos hagan una propuesta. Consulten a los maestros, dice usted. Consultar a los maestros, a las maestras, y estar abiertos a la posibilidad de echarles una mano para que ellos estén presentes. Una llamada telefónica a la semana a cada muchacho por parte de su maestro o su maestro puede ser más educador que 8 horas diarias conectado directamente a la televisión. Porque en esa llamada, cuando el profesor pregunte, oye, sé que murió tu abuelito, ¿cómo te sientes? Se restablece el vínculo que a través del magisterio el Estado mexicano hace de acompañar educativamente a las personas en la vida. Eso es un proyecto educativo, no es un proyecto de escolarización e información a pasto. Bien, pues ahí está la información, por supuesto, Manuel Gil Antón, y como siempre te estaremos consultando para seguir evaluando este proceso, esta transición rumbo al regreso a clases en línea. Muchas gracias, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy Buenos buenos días. días. Vamos a hacer un corte y volvemos con más información. La historia de los videoescándalos. Síganme comentando, por favor, cuál fue su experiencia en este regreso a clases, qué está fallando, qué está faltando, qué opina de lo que dijo el secretario de Educación, de lo que ha dicho el especialista a nivel nacional. Es muy importante para darle seguimiento a sus historias, a sus quejas, a sus comentarios, a su participación. 6624-057368, 6624-057368. También el otro WhatsApp de Proyecto Puente Corto y Vuelvo, Hospital San José. La historia de Kenia, la deportista que está batallando también y está pidiendo apoyo a la comunidad para una operación. El reporte sobre el modelo de seguridad en los municipios con el Observatorio de Seguridad, mesa de análisis y mucho más aquí en Proyecto Puente. Volvemos.